25 de mayo, cuando nacía la patria. Empecemos con el histórico Cabildo. No falta en ninguna lámina escolar del 25 de mayo, el viejo edificio del Cabildo siempre aparece coronando la plaza como un símbolo de la revolución. Sin embargo, representaba todo lo contrario, ya que era la sede del poder español. El actual cabildo fue una obra de los jesuitas, ya que en 1725 fue derribado el cabildo primitivo y se encaró la construcción del que todavía subsiste. La primera torre del cabildo era mucho más alta que la actual y estaba cubierta de latón blanco. Posteriormente se colocaron vidrios y postigos en las ventanas y la baranda del famoso balcón, que era de madera, fue reemplazada por otra de hierro que era mucho más segura. Ahora bien, hablemos un poco sobre la actividad política. Quejarse del gobierno es una costumbre tan vieja como nuestra historia, y los hombres de Mayo no fueron la excepción. Las reuniones clandestinas, los planes secretos y las confabulaciones fueron moneda corriente desde comienzos del siglo XIX y se fueron incrementando hasta desembocar en la Revolución. El ejercicio de la intriga contra el virreinato en realidad era practicado por unos pocos, en su mayoría ilustrados, que eran aquellos que eran capaces de leer francés o inglés y que no se conformaban con las noticias que llegaban de España. Ahora vamos a hablar sobre una sociedad dinámica. En aquel Buenos Aires, de casas bajas con techos de paja y de calles polvorientas, la sociedad poseía un dinamismo que la diferenciaba de otras ciudades virreinales. La habitaba una importante clase media que se dedicaba al comercio de exportación e importación, lo que daba un carácter más igualitario, y aunque los criollos recelaban de los españoles por sus privilegios, no había diferencias demasiado odiosas. Las familias acomodadas trataban de imitar las costumbres y la moda europea y estaban preparadas para los cambios políticos. Aquella Buenos Aires que miraba a Europa y cuyos intereses económicos tenían cada vez menos que ver con los de España, no dejó de pasar la oportunidad de la caída de las autoridades reales. Pero aunque la revolución fue pacífica, no tardó en llegar el tiempo de la guerra y se hizo necesario enviar ejércitos para defenderla. El Cabildo Abierto. El 22 de mayo, 251 vecinos se reunieron en el Cabildo para decidir sobre la destitución del virrey. Después de haberse hecho el recuento de los votos, se impusieron aquellos que pedían la renuncia de Baltasar Cisneros, 155 a 69. Los principales argumentos en contra de la continuidad del virrey fueron expresados por Juan José Castelli, el general Pascual Ruiz Huvidoro y Juan José Paso. El 25 de mayo, un numeroso grupo de criollos siguió la marcha de las deliberaciones en el Cabildo, exigiendo que cese el virrey. La revolución generó un gran entusiasmo entre los criollos y a la vez una manifiesta antipatía contra todo lo español. Un ejemplo, como todos los nombres de las calles recordaban a súbditos españoles que habían peleado durante las invasiones inglesas, fueron borrados. En resultado, las calles se quedaron sin nombre hasta 1821. Ahora hablemos sobre los hombres de Mayo. ¿Quiénes eran aquellos pioneros de nuestra nacionalidad? Dos eran españoles, uno había nacido en la actual Bolivia y el resto eran porteños. Había mayoría de abogados, que eran cuatro. El más joven era Larrea, quien fue también el último en morir en 1847. El más viejo, Ascuénaga, había nacido en Buenos Aires y no en España como algunos suponen. Estos hombres fueron Paso, fueron también el jefe de los patricios Saavedra, Belgrano, Mariano Moreno, como así también Castelli, el piloto militar y comerciante Domingo Mateu, el patriarca de la Junta Manuel Ascuénaga, el pobre Juan Larrea, el padre Alberti, que era un sacerdote porteño. Ahora hablemos sobre los festejos. La costumbre de festejar el 25 de mayo se instaló muy pronto en la sociedad, lo que confirma la rápida adhesión con que contó la revolución. En 1811 se realizó la primera celebración en la Plaza de la Victoria, luego de mayo.
aunque cada año los festejos se renuevan y merecen mencionarse, como los especiales del centenario en 1910 y los sexagenarios, los 150 años, en 1960. ¿Cómo se recordará la revolución en el 2010 cuando se conmemore el bicentenario? El primer centenario fue uno de los grandes acontecimientos de la época, y los festejos contaron con la visita de personalidades de todo el mundo, entre ellas la infanta Isabel de España. Los productos del país fueron expuestos en edificios especialmente construidos, se engalaron los hoteles y las plazas, arcos festivos cruzaron las principales avenidas y se editaron costosos libros.